Bienvenidos al Diplomado Defensa Jurídica del Estado. El Diplomado en Defensa Jurídica del Estado ofrece el conocimiento del ciclo de defensa jurídica en sus aspectos fundamentales, así como una profundización y actualización en temas relativos a la responsabilidad extracontractual del Estado, estrategia procesal, probatoria y argumentativa para la defensa eficaz de los intereses públicos. También aborda aspectos técnicos y económicos del litigio contra el Estado, considerados de vital importancia en la formación de los apoderados. Este evento es producto de la alianza estratégica entre la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En la mesa principal nos acompañan el doctor Pedro Medellín Torres, director nacional de la ESAP, doctor Luis Jaime Salgar Vegalara, director de Políticas y Estrategias, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el doctor John Camargo Mota, subdirector de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Nos colocamos de pie para entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, se dirige a ustedes el doctor Luis Jaime Salgar Vegalara, director de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Buenos días. Damos hoy inicio a nuestro diplomado de Defensa Jurídica del Estado, lo cual es un hecho que nos llena de alegría. Nos llena de alegría porque recoge un trabajo grande que hemos hecho de la mano de la ESAP y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En ese entorno quiero agradecer ampliamente a una gran cantidad de personas que nos han ayudado y que han permitido que este esfuerzo sea hoy una realidad. Quiero empezar dándole las gracias al doctor Pedro Medellín, director de la ESAP, quien abrazó la idea de sacar adelante este proyecto. Quiero
agradecer también, no se encuentra hoy con nosotros, pero lo impulsó también de manera importante, la doctora Diana Bustamante. La doctora Ruby Gerene nos ha estado apoyando de manera decidida en los componentes académicos, la doctora María Elena, Páez también nos ha dado la mano importantemente, la doctora Alexandra Rodríguez, el doctor Casas, el profesor Leiva. Igualmente no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, nos conocemos hoy, mi doctor, de manera que muchísimas gracias. Muy agradecidos estamos en la agencia con la generosidad que hemos tenido de la ESAP en la medida en que nos ha apoyado de manera amplia en este esfuerzo. Quiero darles las gracias también al equipo de la comunidad jurídica del conocimiento, a la comunidad que es uno de los componentes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ha hecho un esfuerzo importante para sacar adelante esta iniciativa. Doctor John Camargo, la doctora Nelly Cediel, se ha encargado de todo el tema logístico, la doctora Laura Guerrero, los profesores que nos acompañan, hoy va a estar la doctora Catalina Sandoval, va a haber una cantidad de personas de la agencia, va a haber profesores de la ESAP igualmente, el profesor Eric Leiva, y va a haber profesores de otras entidades del Estado que nos van a acompañar en este trabajo académico. Quiero agradecer de manera muy amplia la presencia de todos ustedes. Sé que este es un esfuerzo que ustedes hacen, ustedes dejan o sea, se apartan de sus obligaciones durante un día a la semana, lo cual es un esfuerzo significativo, de manera que el esfuerzo que ustedes hacen lo agradecemos y en ese orden de ideas lo remuneramos, lo retribuimos con los esfuerzos que hacemos de tratar de traerles la mejor parrilla académica, y uso el término de la televisión en la medida en que queremos que este sea un trabajo no solamente académicamente formativo, sino que sea igualmente un evento interesante, divertido y ameno. Este diplomado marca un hito para nosotros. Habíamos venido, a ver, el diplomado no es nuevo, en el diplomado ya habíamos tenido unas actividades previas, de hecho hemos ya realizado el diplomado con la ESAP, lo hicimos también con la Universidad Bolivariana de Medellín, pero esta es una versión nueva, diferente y especial del diplomado. ¿Por qué? Porque este es un currículum que hemos diseñado de manera específica para atender todos los requerimientos que puedan requerirse, que puedan tener los abogados defensores del Estado. Hemos hecho un trabajo significativo en recoger e incluir aquellas asignaturas que consideramos determinantes para que ustedes puedan ejercer de una manera más sólida y más eficiente las responsabilidades que tienen a su cargo. Es además, en segundo lugar, un diplomado que busca tener una proyección académica más sólida. Queremos fortalecer ese componente. Las encuestas que hemos hecho, de hecho es posible que ustedes hayan contestado a las encuestas que hicimos a principios de año sobre las necesidades de las oficinas jurídicas y de los abogados defensores del Estado. En estas encuestas, uno de los temas que figura con mayor relevancia es el tema de formación, de manera que este es un diplomado que acude a esa necesidad que hemos detectado y que ustedes mismos nos han comentado. Este es además un programa que de alguna manera es un programa élite, y les cuento en qué sentido lo es.
La nación tiene del orden de 4.000 abogados del Estado. Con este programa vamos a cubrir 80 personas, es decir, el 2% de los abogados del Estado. Por supuesto que es un esfuerzo insuficiente, sin embargo es un esfuerzo que se acompaña de otras herramientas en las cuales hemos venido trabajando y particularmente en la herramienta de la virtualidad. A través de la comunidad jurídica del conocimiento ustedes encuentran una cantidad de cursos. ¿Quiénes están en la comunidad jurídica del conocimiento, entre otras? Bueno, las personas que no están en la comunidad jurídica del conocimiento, les pido el favor de que nos manden un correo, registraremos para que tengan acceso también a nuestra plataforma virtual. Nosotros tenemos deseo de caminar hacia lo virtual. El tema virtual es importantísimo. Con este esfuerzo que estamos haciendo, como les digo, cubrimos el 2% de los abogados del Estado, mientras que a través de las herramientas virtuales podemos cubrir el 100% de los abogados del Estado, tanto los que están en Bogotá como los que están en las diferentes regiones del país. Sin embargo, la presencia académica la presencia académica presencial tiene una naturaleza diferente. Tiene una naturaleza diferente en la medida en que facilita la comunicación de dos vías, en la medida en que facilita el contacto personal y en la medida en que ayuda a que ustedes se conozcan directamente. Todo eso es útil. Este curso busca atender ese objetivo, sin descuidar nuestro interés de caminar simultáneamente en el fortalecimiento del conocimiento virtual. Como sea, este es el curso presencial, estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen, tendremos nuestras jornadas exigentísimas, a partir del miércoles siguiente trabajaremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, del miércoles en 15 me verán nuevamente dándoles una segunda asignatura y como les digo tendrán una cantidad de profesores de la agencia, profesores de la ESAP y profesores de otras entidades estatales, la SIC, que tienen todos ellos un recorrido profesional relevante y una experiencia, en la mayoría de los casos, una experiencia docente igualmente significativa que ayuda a la formación de competencias. Quiero terminar poniendo de presente que nos acompañan hoy representantes de entidades que recogen del orden del 90% de los procesos judiciales. Las entidades a las que ustedes pertenecen suman del orden del 90% de los procesos que enfrenta la nación y del orden del 70% de las pretensiones que enfrenta la nación. De manera que tener abogados responsables, abogados formados, abogados con criterio que puedan defender los intereses, esos grandes intereses que están en juego en los juzgados y en los tribunales de la nación, pues es un mérito importantísimo. Les agradezco, les reitero mi agradecimiento y les reitero igualmente nuestro deseo de trabajar al máximo para hacer un curso sólido, un programa que les permita mejorar su capacidad de realizar esta tarea meritoria y valiosísima que ustedes adelantan. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Luis Jaime Salgar Vega Lara. Damos la palabra al doctor Pedro Medellín Torres, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Muchas gracias a todos. A Luis Jaime, al doctor Camargo, buenos días. Quiero darles la bienvenida a la Escuela Superior de Administración Pública, que con este diplomado comienza un proyecto de gran envergadura de apoyo a la administración de justicia en Colombia y a la consolidación del derecho. Estamos trabajando muy fuertemente en que la escuela comience a desarrollar programas y comience a desarrollar procesos que contribuyan al fortalecimiento de la administración de justicia. Tenemos convenios con universidades nacionales e internacionales
que están buscando crear las condiciones para que el trabajo de los abogados, de los jueces, de los fiscales pueda ser lo más eficiente posible. Este tipo de ejercicio que estamos arrancando con ustedes hoy, en ese nuevo enfoque, apunta en una dirección específica. En muy corto tiempo, este tipo de programa tiene que adquirir el carácter de un programa de especialización. El Estado colombiano necesita especialistas en defensa jurídica del Estado. Y en esa dirección, este tipo de ejercicios está contando no solamente con la mejor gente, sino con los instrumentos de apoyo con los cuales buscamos que los documentos, que las charlas puedan ser grabadas, que puedan ser difundidas y que puedan tener unos impactos significativos en los distintos niveles de la administración pública en el país. En este sentido, también estamos abriendo un ejercicio de reflexión y de construcción desde la escuela, a través de un proyecto que estamos abriendo, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, con las universidades Nacional, Antioquia y Valle, como universidades públicas. Estamos en la tarea, y con Planeación Nacional y la Contraloría, en la tarea de sistematizar los ejercicios y los procesos de estructuración, de formación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en Colombia. Y uno de los componentes claves en este ejercicio tiene que ver ya no solamente con el proceso de las políticas públicas, sino con las distintas implicaciones que tiene el proceso para la administración de justicia, para la función gubernativa y para el desarrollo legislativo. Así como estamos comenzando un trabajo fuerte con la rama judicial, también estamos emprendiendo un trabajo fuerte con el proceso, con el Poder Legislativo, asociándonos muy fuertemente con entidades internacionales, con universidades internacionales para ayudar en técnicas legislativas, en técnica en redacción de textos, en análisis legislativo para los equipos de los legisladores, de las unidades técnicas legislativas de los senadores y representantes, y avanzando muy fuertemente también en el tema de gobierno. Entonces, en este sentido, queremos siempre contar y ofrecer las mejores posibilidades que tenemos en la casa para que ustedes se sientan cómodos, para que ustedes se sientan partícipes de un ejercicio que esperamos sea muy fructífero desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista institucional. Contar con el 90% de las entidades aquí que están con litigios y donde hay en juego muchos recursos, para nosotros es muy importante. Nuestra idea es ir fortaleciendo cada vez más este tipo de trabajos y arrancar con ustedes y con el apoyo fuerte y con la iniciativa fuerte y el liderazgo fuerte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para nosotros es muy, muy grato. Vamos a comenzar también un proceso similar con la UIAF, un proceso similar con distintas entidades que nos ayuden a aprender cosas nuevas y a volvernos difusores de cosas nuevas y de desarrollos nuevos. Para nosotros el trabajo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene una importancia grande, no solamente por la riqueza y la capacidad del personal que tiene esa agencia, sino por los espacios de conocimiento que nos abren aquí a los administradores públicos. El diálogo va a ser un diálogo interdisciplinario, es decir, un diálogo en donde distintas disciplinas interpelan y se dejan interpelar entre sí. El derecho con la economía, con la ciencia política, con la filosofía, con la psicología, con distintos ámbitos en donde podamos construir ya una aproximación no temática o no por temas, sino por problemas, y no una aproximación disciplinaria, sino de diálogo interdisciplinario. Ese es el espíritu que desde el punto de vista académico institucional nos inspira. Para nosotros arrancar a trabajar con ustedes es un desafío muy interesante. Parte de nuestros profesores están tratando de contribuir lo mejor posible, pero sobre todo queremos aprender en la escuela, no solamente el tipo de experiencia que ustedes traen y el tipo de conocimientos que tienen
y las contribuciones que nos puede hacer la agencia al conocimiento de la escuela. Necesitamos incorporar a los programas, a los planes de estudio, a las mallas curriculares, elementos del derecho que hagan mucho más cierta el principio de que la administración de justicia no es un problema solamente de los abogados, sino también de los administradores públicos y sobre todo de los administradores públicos. Ese es un principio básico y queremos trabajar en esa dirección y les agradezco la oportunidad, le agradezco a la agencia la buena disposición que ha tenido con nosotros y estamos abiertos al desarrollo de nuevos frentes de trabajo. Les damos la bienvenida y por favor saquen el máximo provecho a los profesores y al esfuerzo que se está haciendo en este diplomado y estamos seguros que va a ser para bien de las finanzas y de la solidez institucional del Estado. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor Medellín, por sus motivadoras palabras. Con ustedes, el doctor John Camargo Mota, subdirector de acompañamiento a los servicios jurídicos, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El doctor Camargo explicará las reglas del juego del Diplomado de Defensa Jurídica del Estado. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Pedro Medellín, doctor Luis Jaime. Y la verdad, antes de comenzar a dar las reglas de juego, quiero dar mi especial agradecimiento a la doctora Ruby, a la doctora María Elena y al doctor Camilo, que han sido 2 semanas completamente intensas, sobre todo las últimas 2, de lograr la logística para que este diplomado fuera completamente posible. Y la verdad fue un éxito completo y les agradezco infinitamente eso. Igualmente a los miembros de nuestro equipo de trabajo, a Nelly y a Laura. Lo primero que tengo que decir es que al principio habíamos pensado solamente abrir un curso del diplomado, pero realmente la convocatoria que hoy tenemos nos hace pues, abrir este grupo en 2. Desde el próximo lunes, ustedes recibirán a su correo electrónico a qué grupo van a pertenecer, si al grupo 1, al grupo 2 y en cuál salón obviamente van a tomar sus respectivas clases. El número total de horas para que se certifiquen en el diplomado, o sea, vamos a tener un diplomado de 100 horas, 88 de las cuales van a ser de manera presencial y 12 de manera virtual. Para completar las 12 de manera virtual, también igualmente le diremos cuál va a ser el mecanismo para que tomen dicho curso. Es importante anotar que para que obtengan la certificación del diplomado, deben completar como mínimo el 80% de asistencia a este diplomado y sobra decir que la verdad esperamos que sea del 100%. Es muy importante en este diplomado que haya proactividad por parte de todos ustedes y que se generen un intercambio de experiencias y de conocimientos verdaderos. Hoy en día lo que apuntamos es que haya un verdadero esquema de trabajo colaborativo para que se genere y se transmita de manera eficiente el conocimiento. Asimismo, por cada módulo o por cada bloque temático se harán unas evaluaciones que estarán a cargo de los docentes y obviamente se les replicará y obviamente se les dará la respectiva retroalimentación. Al finalizar este diplomado, haremos un reconocimiento por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la SAP a los 3 mejores estudiantes del diplomado y le haremos su respectivo reconocimiento en la ceremonia de clausura. Por último, les recomiendo 2 cosas. La primera de ellas es una estricta puntualidad. Todas las clases inician a las 8 de la mañana, son bloques de 2 horas cada uno, algunos de 4. Por favor, de verdad, optimicemos el tiempo de todos. Y por último, les recuerdo lo que les decía el doctor Luis Jaime Salgar, inscribirse a la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, es www.conocimientojurídico.gov.co. Y cualquier duda, inquietud, la pueden dirigir sus inquietudes o consultas a entrenamientojurídico@defensajurídica.gov.co. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Nuestra primera sesión con el doctor Luis Jaime Salgar, quien abordará el problema litigioso de la nación, caracterización económica. El doctor Salgar
Es abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Cuenta con un máster de estudios políticos aplicados de la Fundación Ortega y Gasset y un MBA ejecutivo de la Universidad de los Andes. Su tesis de grado del MBA fue laureada y publicada por la universidad. Realizó cursos sobre desarrollo económico en la London School of Economics. Ha sido profesor de las universidades de los Andes, externado de Colombia y de la Academia Diplomática de la Cancillería. Fue funcionario del Congreso de la República, del Ministerio del Interior y de la Corte Constitucional. Desde 2004 y hasta su vinculación a la agencia, el doctor Luis Jaime Salgar realizó su práctica profesional de manera independiente en temas relacionados, principalmente, en el desarrollo constitucional, económico y la hacienda pública. Bueno, para la transmisión es necesario que use este micrófono. Quiero también conversar con ustedes sobre lo que hacemos en la agencia. No con el ánimo de hacer publicidad, sino más bien con el objetivo de entender cómo funciona el sistema jurídico, el sistema de defensa del Estado. ¿Cómo era la situación hace unos años? Hace unos 10 años. No había un conocimiento real de cuál era el problema litigioso de la nación. ¿Por qué sucedía eso? Porque no había información y porque no había sistematicidad. Cada entidad administraba los procesos judiciales a su cargo de acuerdo con sus criterios propios, sin que hubiera unas reglas generales aplicables a todos. Pero además tampoco teníamos un sistema general de información. No sabíamos cuáles eran los procesos, no sabíamos cuáles eran las pretensiones, no sabíamos cuáles eran los montos, etcétera. Muchas entidades, de manera global eso no se sabía, pero de hecho tampoco había entidades que tampoco sabían con claridad cuáles eran sus procesos. No sabíamos cuáles eran los abogados del Estado. En fin, había una total dispersión y una total anarquía de la defensa jurídica del Estado. Eso, por supuesto, pues tenía todo tipo de debilidades, desde debilidades logísticas, por ejemplo, en materias probatorias, hasta debilidades macroeconómicas en la medida en que no se sabía cuál era el pasivo de la nación por razones litigiosas y mucho menos aún el pasivo contingente, es decir, el de las sentencias, el de los procesos aún en marcha. Para ponerle fin a ese problema, se empezaron a dar algunos pasos. En el año 99 se crea la Dirección de Defensa Judicial en el Ministerio del Interior. ¿Cuál era el objetivo de esa dirección? Ir recabando información básica necesaria e ir iniciando una tarea de apoyo a las entidades en el ejercicio de su defensa. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, aquí no lo puse, el Plan Nacional de Desarrollo del año 10-14 decidió que la defensa del Estado estuviera en cabeza de una agencia especializada para el efecto. Y fue así como nació la Agencia de Defensa Jurídica. Esta agencia es una agencia que recoge un sistema mixto de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Algunos países, como España y Chile, tienen un sistema centralizado de defensa jurídica. Hay una entidad que se encarga de ejercer esa función para todas las entidades estatales, por lo menos para las entidades, lo que aquí llamaríamos entidades nacionales. Es la gran oficina de abogados del Estado. El sistema colombiano no es así. El sistema colombiano es un sistema en donde cada una de las entidades tiene su servicio de apoyo jurídico, de defensa jurídica, en cabeza de sus respectivos abogados, de manera que lo que nosotros hacemos
es un ejercicio de articulación, de sistematización, de administración de la información y de provisión de algunos lineamientos básicos. Nosotros tenemos en ese sentido algunas herramientas vinculantes, pero nuestro ejercicio va también a una cantidad de actividades que son de naturaleza orientativa, de manera que los apoyamos en el ejercicio de sus funciones, bien a través de ejercicios de capacitación, bien en algunos procesos concretos y bien también en el hecho de que impartimos algunos instructivos en temas que son relevantes para el ejercicio de la defensa. ¿Cómo es entonces el panorama en el cual estamos? El ejercicio que nosotros realizamos de acompañamiento a los abogados del Estado en los procesos judiciales se inserta en un panorama que ustedes deben conocer. El Estado tiene del orden de 400.000 procesos, 406.000 procesos, cuyas pretensiones ascienden a 411 billones de pesos. Esa es la tareita que tenemos entre manos nosotros. Si aquí hay representantes de entidades que recogen el 70% de los procesos, pues estamos hablando de que la responsabilidad que ustedes tienen entre manos es más o menos el de defender a la nación por una suma que da 300 billones de pesos, es decir, cerca de un presupuesto nacional. Están además de los procesos, los tribunales, la información que tenía era 92 procesos, pero seguramente haya que hablar de 91. Logramos tener un éxito representativísimo en materia de derecho, exactamente, de manera que estamos sumamente contentos con ese éxito. Es un éxito que se logró de manera conjunta entre el Ministerio de Transporte y el sector de transporte, la Procuraduría y la agencia, de manera que hacemos nuestra función. Tenemos además controversias internacionales, o mejor dicho, en el sistema interamericano tenemos una cantidad de casos. Colombia es el país que tiene mayor cantidad de casos en el sistema mayor cantidad de casos en el sistema interamericano, en parte por las razones de nuestro conflicto armado, pero también en parte por tonterías. Cuenta el director que tenemos un proceso, el director de la agencia, me comentaba el otro día que tenemos un proceso en el cual estamos demandados porque una persona le salió una gotera a causa de un daño que hubo en el edificio de al lado. El edificio de al lado es un edificio estatal, si no estoy mal es un edificio de la policía. El edificio de la policía tuvo una gotera, la gotera no se arregló, salió una humedad en la casa del vecino y resulta que demandaron esa situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos desde casos muy relevantes hasta tonterías. En fin, ese es el tipo de situaciones que tenemos que enfrentar. Y tenemos además las controversias internacionales de inversión. Las controversias internacionales de inversión son pocas, no tenemos sino 12 procesos, pero su impacto es grande. Estamos hablando de 18 billones de pesos en pretensiones. Colombia no es un país especialmente demandado en materia de controversias internacionales de inversión, tiene comparativamente bajo nivel de litigiosidad y por supuesto que las controversias internacionales de inversión resultan del hecho de que este país pueda ser destino de inversión extranjera, de manera que así como recibimos lo bueno que es la inversión extranjera, pues también nos toca lidiar con lo malo, que es el de administrar los conflictos que a veces surgen en esta esfera. La litigiosidad ha tenido una tendencia creciente. En el año 2014 se admitieron 108.000 procesos contra la nación y en el año 18 estimamos que la cifra rondea los 125.000. El estimativo, a pesar de que ya estamos en agosto, obedece a que la información siempre tiene un rezago.
Ahora bien, las pretensiones pues también han ido teniendo, el número total de procesos y las pretensiones también han tenido una tendencia creciente. Particularmente el número de pretensiones. Los procesos, pues hicimos una limpieza de la información el año pasado, lo cual permitió asincerar las cifras. Eso es positivo. Ahora bien, sabemos que las pretensiones han experimentado una tendencia creciente. La relevancia de esta información obviamente radica en que ustedes pues tengan conciencia del tamaño de nuestra empresa y también de la responsabilidad que tenemos que asumir y que identificamos dónde están las zonas de calor, las zonas problemáticas. El tema laboral, esta gráfica les muestra a ustedes dónde están los procesos, cuáles son los tipos de procesos más significativos. El tema laboral representa, el tema administrativo no laboral representa el 23% de los procesos, administrativo laboral representa el 37% y ordinario laboral el 36%. Esas son las cifras mayores. En términos de número de procesos, o sea, el tema laboral es un tema muy sensible tanto en su versión administrativa como en su versión ordinaria. Ahora bien, en términos de pretensiones, el tema importante está en el componente administrativo no laboral. La gran mayoría, en términos de pretensiones, ¿no? En términos de dinero, donde tenemos una mayor exposición es en el campo de los procesos administrativos no laborales. Acá pueden ver ustedes otro tema en el cual hemos estado reflexionando y es el relativo a cómo se reparten procesos y pretensiones en el campo no laboral. Y podemos ver que las acciones de grupo son las más significativas en términos de pretensiones. Con las acciones de grupo pasa lo siguiente. Les decía a ustedes, la nación tiene 400.000 procesos, de esas mal contadas 700 son acciones de grupo. Eso no es ni siquiera el 2 por 1000. Sin embargo, las acciones de grupo representan del orden de 150 billones, 153 billones de pesos en pretensiones. El 2 por 1000 de los procesos se lleva el 42 o el 44% de las pretensiones. Es el área de exposición más alta que tenemos. En términos de esfuerzo litigioso, no así de condenas reales. Hemos encontrado que las condenas de las acciones de grupo son del orden del 3% o 4% de las pretensiones. Ahí estamos haciendo un trabajo. ¿Qué está pasando con las acciones de grupo que llevan a que se infle de una manera tan alta las pretensiones? ¿Por qué nos demandan? Nos demandan por privación injusta de la libertad. Las personas que están en la rama judicial y particularmente en la administración de justicia penal son llamadas a oír este mensaje. Por supuesto, también hay un problema de diseño normativo y hay también un problema de entendimiento del juez administrativo, del juez contencioso sobre la privación injusta de la libertad. En el Consejo de Estado había hecho carrera la tesis de que la privación injusta de la libertad configuraba una responsabilidad objetiva del Estado. Siempre que la persona era metida en la cárcel y finalmente no se le condenaba penalmente, al Estado se le llamaba, se le consideraba responsable. La agencia hizo un trabajo encaminado a cambiar la jurisprudencia del Consejo de Estado en ese campo y hoy en día no se tiene la tesis de la responsabilidad objetiva, sino que hay también un análisis más amplio del comportamiento de la víctima, de manera que ahí o de la persona afectada, ahí hemos hecho ese trabajo. Tema importante también en términos de número de causas, falla en la prestación del servicio de salud, también tema
de lesión accidental o fortuita de conscripto, error judicial y falla de servicio por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. El número de procesos son los más significativos. En pretensiones, les cuento, las pretensiones no necesariamente quiere decir que sea así. La más significativa de lejos es la omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control. ¿A quién se le ocurre que puede ser eso? Exactamente, exactamente. Mire, venga mi señor Salgar, venga y que aquí le vamos a pagar una tasa de interés del 100%, usted se va a volver rico con nosotros, pongo la plata, se pierde la plata y resulta que la culpa es del Estado. De ese tipo de procesos nos tenemos que defender ampliamente porque hay ocasiones en las cuales prosperan. Ustedes intuitivamente dirán, oiga, venga, no, eso es inaceptable. Por supuesto que es inaceptable, pero terminamos a veces condenados por ese tipo de procesos. De manera que incluso los procesos por causas irracionales hay que administrarlos eficientemente. Es nuestro mayor problema en términos de pretensiones. Privación injusta de la libertad, ahí sí llegamos o sea, es la primera causa en número de procesos y la segunda causa en términos de pretensiones. Desplazamiento forzado, tema significativo. Esta cifra no toma en consideración una acción popular que enfrentamos, es una acción popular que para todos los efectos lo sacamos de la base, de la base estadística, porque nos distorsionaría totalmente el análisis. Hay un honorable colega que dice representar a todos los desplazados del país, pasados, presentes y futuros, por todas las causas de violencia, y esta persona reclama, o sea, su pretensión asciende a la módica suma de 3.400 billones de pesos. Eso es mal contado 4 veces el PIB de Colombia. Se los cuento a manera de anécdota. Por supuesto que no tomamos en consideración ese proceso porque haría inviable cualquier tipo de análisis, de manera que para efectos de nuestro análisis actual, desplazamiento por forzado es la tercera causa, se lleva 15 billones de pesos en pretensiones equivalentes al 6% de las mismas. Perjuicios económicos por indebida actuación de la administración es otra de las causas, y falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Esos son los temas por los cuales somos demandados. Voy aquí a pasar un poco rápido por esto para poder dedicarme a otros temas. Bueno, por sectores, el sector que tiene mayores demandas por pretensiones es el sector de defensa. Después está el Ministerio de Hacienda y después el Ministerio de Minas. ¿Hay alguien del Ministerio de Hacienda? Bien, el Ministerio de Hacienda tiene, desafortunadamente para ustedes, la característica de que todo el mundo lo llama como garante de todas las obligaciones. Demando a quien ustedes quieran, demando al Ministerio de Transportes, pero además Hacienda para que pague y a Presidencia para que empuje también. Entonces Hacienda tiene esa característica, tiene la característica de que lo consideran el responsable final de todas las obligaciones. No necesariamente quiere decir que esas sean las condenas. Y las entidades, la Policía Nacional es la entidad más demandada. Ahora bien, la policía, la gran mayoría de procesos que tiene la policía lo son en razón de pretensiones de naturaleza laboral, son obligaciones laborales. Bien, aquí esos son los procesos arbitrales abiertos en contra de la nación. El sector de transportes y el sector de minas y energía son los que tienen mayor exposición. Es relativamente normal, ello obedece a que son procesos provenientes de grandes contratos, y los grandes contratos son los contratos de infraestructura y de minas. En materia de controversias de intención, lo veíamos ya, ha habido un aumento, es una cifra que tiene relevancia, sin embargo no es una cifra que tenga una exposición muy alta a nivel comparado. Otros países tienen exposiciones mucho mayores
Argentina, por ejemplo, tiene muchísimas más demandas, ha sido un país más inestable políticamente, aunque no es un país americano, es comparable con nosotros. España también tiene niveles altos de controversias internacionales, nosotros tenemos niveles bajos. La cifra obviamente es una cifra que suena aterradora, 18 billones de pesos, pues son básicamente 2 puntos del PIB, sin embargo no es una cifra demasiado grave en comparación con otras economías, y es sin embargo una cifra que resulta del hecho de que Colombia sea receptora de inversión internacional. Bien, están aquí los procesos, simplemente para que los tengan ustedes en el radar. Glencore y Prodeco es el más significativo, América Móvil, etcétera. Tienen la misma característica, ¿no? Son procesos de naturaleza también contractual. A ver, contractual no en el sentido de contractual con el Estado, sino contractual en el sentido de que son personas que vienen y adelantan actividades contractuales en Colombia en el marco de inversión extranjera. Hago esa precisión. Ahora bien, está también el caso de las pretensiones ante la Comisión, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo comentaba ya. En eso sí somos los campeones. Desafortunadamente nos ganamos la fama de los niños malos de América Latina, es algo que tenemos que vencer, que superar, y tan incómoda es nuestra situación que hemos terminado pues en procesos por una gotera, cosa que resulta absolutamente irracional que en los escenarios internacionales tengamos que llevar este tipo de procesos y de actuaciones. Voy a hacer unas noticas sobre derecho de petición también. El tema, eso es casi que una cuña comercial y obedece a la siguiente razón. El análisis numérico que ha hecho la Corte Constitucional muestra que el derecho de tutela es aquel que refleja, que recoge el mayor número de procesos. Y eso es significativo. ¿Por qué? Porque si el derecho de petición es aquel que tiene mayor vulnerabilidad, en gran medida lo que refleja es que no le estamos contestando bien al ciudadano. En gran medida. Yo entiendo perfectamente que hay otras causas. Existe la causa del ciudadano al que se le dice que no y se queja porque se le dijo que no. En ese sentido tenemos claridad absoluta de que el derecho radica en que se le dé una respuesta sustentada a la persona, oportuna y sustentada, no en que se le diga que sí a lo que quiera. Pero sí tenemos en ese sentido una debilidad. Sí tenemos la debilidad de que el ciudadano está sintiendo que no le contestamos adecuadamente, y es un campo en el cual tenemos que trabajar. No tenemos, a ver, el hecho de que el derecho de petición tenga ese nivel tan alto de vulnerabilidad, lo que refleja es que hay malos canales de comunicación de la administración con quien pregunta. Es un problema que tenemos que solucionar. Aquí está el tema de la evolución de tutelas año por año, y aquí está el número de tutelas relativas a derecho de petición. Si vieron el periódico El Tiempo de ayer, salió una información sobre el tema. La información que yo tengo acá es que la participación de la petición en el total es del 45% en promedio, ha tenido una tendencia decreciente, y si vieron la información de ayer, da del orden del 38%. Eso es positivo, sin embargo, tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Déjenme también hacer algunas reflexiones de naturaleza macroeconómica. La línea roja que ustedes ven muestra cuál es el valor de las condenas ya de decisiones, de procesos ya fallados, de condenas en firme que tiene que asumir la nación. Estamos hablando de una cifra de 9
billones de pesos. Ese no es pasivo contingente, ese es pasivo cierto y declarado. La línea amarilla, por su parte, muestra cuál ha sido la tendencia de los pagos que ha habido en los últimos años. Y se observa que desde el año 14 hay un divorcio entre la tendencia de las obligaciones y la tendencia de los pagos. Hasta el año 14, hasta el año 13, las obligaciones se venían pagando adecuadamente, se venían pagando de manera oportuna. Esa tendencia cambia en el año 13. ¿Qué pasa? O en el año 14. ¿Qué pasa en el año 14? En el año 14 viene la destorcida de los precios del petróleo. Nos habíamos acostumbrado a operar con un petróleo de 90 o 100 dólares por barril, el petróleo se cae y las finanzas públicas se afectan de una manera grave. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que tienen las obligaciones litigiosas? El gran problema que tienen las obligaciones litigiosas obedece a la tasa de interés que se les aplica. Como ustedes saben bien, las obligaciones litigiosas tienen una tasa de interés del DTF por los primeros 10 meses y a partir de ahí tiene una tasa de interés del máximo tipo autorizado por el sector de Hacienda, particularmente por la superfinanciera. De manera que con este nivel de deuda y con esa tasa de interés lo que estamos viendo es que la deuda está creciendo a un nivel exponencial y esto es gravísimo, gravísimo. Es un problema que tenemos que atender de manera urgente. De manera que quiero dejarles muy sentada esta reflexión. De hecho, si ustedes me ayudan, ustedes tienen memoria cuál es la tasa de TF más o menos, ¿cuánto puede ser? ¿5%, 6%? 5.6% es la tasa de ETF, mientras que el máximo tipo autorizado está por el orden del 28 o 30. ¿Sí? Imagínense una obligación del 30%, cuando uno debe 9 billones de pesos y la tasa de interés es del 30%, o sea, la deuda se está multiplicando a una velocidad abismal. Acá está el cuadro de quiénes son las entidades más endeudadas. Mindefensa se lleva un pedazo grandísimo de la torta del orden del 40%, la Fiscalía del 23% y la Policía del 17%. De manera que ahí es donde está la mayor exposición de este pasivo. Este gráfico lo que les muestra a ustedes es cómo, dónde están entre más a la izquierda se hagan, son las deudas que tienen más vejez. Entonces, hay deudas del 2002, hay deudas del 2003, hay deudas del 2004, etcétera. Las deudas del 2002 resulta que la tasa de interés, si ustedes cogen la obligación más la tasa de interés del año del 2002, resulta que el 81% de esa obligación es interés, mientras que el 19% es capital. O sea, estamos en un escenario en el cual pagamos 4 veces o 5 veces, o sea, de lo que pagamos una vez es capital y 4 veces son intereses, precisamente por el tema de la omisión en el pago, sumado por supuesto a una tasa de interés que es pues venenosa. Y pues obviamente en la medida en que las deudas se van volviendo más nuevas, la relación entre tasa de interés y obligación disminuye en la medida en que, como les decía, las obligaciones, pues primero no se genera la bola de nieve y segundo, las obligaciones tienen un primer periodo de gracia de 10 meses en donde la tasa es una tasa suave, es la tasa del DTF. Es un tema muy importante sobre el cual quiero hacer reflexión en este auditorio. Si hay algo en lo cual tenemos
Bueno, pues muchas cosas tenemos por hacer, pero si hay una que es sensible en el escenario macroeconómico es en el de la atención de nuestras obligaciones litigiosas. Esta gráfica les muestra cómo ha sido la evolución del pasivo contingente. Ahora bien, acá tengo que reconocer que el gráfico tiene, la información tiene un sesgo estadístico significativo. No es que, la doctora, gracias, no es que la obligación se haya disminuido, sino que el cálculo estadístico que se ha hecho para valorar el monto de la misma ha cambiado. Es un problema estadístico. ¿Cuánto de los 400 billones de pesos, cuánto es lo que realmente debemos? ¿Cuál es la relación condena-pretensión? De manera que los análisis que hemos venido haciendo nos permiten, y eso pues es un trabajo que se hace con Hacienda y Contaduría, nos han permitido afilar el número probable, el número más probable de la condena. De manera que creemos que el pasivo contingente de los 400 billones puede estar por 20 billones. No sé si esa sea una cifra de pronto demasiado alegre, pero como sea, ese es el cálculo que se ha hecho. Yo tengo la impresión de que el cálculo hay que afilarle la canasta de ponderación. Sin embargo, pues esa es la cifra con la cual trabajamos. Déjenme ahora volver a el tema relativo al ciclo de defensa jurídica. Ahorita voy a volver a otras cifras macroeconómicas. Quiero hacer relación particularmente al tema de la deuda y de la tasa de interés. El ciclo de defensa jurídica del Estado es un concepto amplio que busca reflexionar de manera integral sobre la necesidad de proteger los intereses litigiosos del Estado a lo largo del tiempo, a lo largo de las diferentes etapas que recorren el daño. El primer paso para contar con un ciclo de defensa jurídica eficiente es la prevención. La prevención es un elemento determinante. El mejor pleito que podemos tener es el que nunca arranca. El mejor daño que podemos tener es el que nunca causamos. De manera que la prevención es una de las tareas fuertes que realizamos. Las personas que hayan de este auditorio participado en el diseño de las políticas de prevención saben del esfuerzo que la agencia hace en ese campo. De manera que ese es un primer ejercicio que hacemos. La agencia está en un trabajo, está adelantando un trabajo de evaluación de la metodología que compartimos con ustedes para tratar de afilarla y para tratar de lograr mejores resultados en esta materia. El segundo elemento del cual se compone el ciclo de defensa jurídica es el componente de defensa judicial eficiente. ¿Cómo vamos a defendernos de manera adecuada de los procesos judiciales? Y acá hay de hecho una etapa previa que es la etapa de conciliación y arreglo directo, tema determinante. Tenemos que trabajar más en ese sentido. Tenemos aquí una barrera fuerte que tenemos que superar de alguna forma, y es el hecho de que muchas veces las entidades tienen el incentivo a no conciliar, incluso cuando se trata de procesos perdidos, porque muchas veces ello sucede en razón a limitaciones presupuestales. De manera que las entidades dicen, ¿para qué concilio si concilio y no tengo con qué pagar? Tenemos que superar ese cuello de botella. Es un tema en el cual el ordenamiento jurídico actual contempla una herramienta sobre la cual quiero reflexionar. El no pago
de obligaciones, de procesos que son altamente probables, en los cuales hay una alta probabilidad de pérdida, es un pésimo negocio. El costo que paga la nación de procesos perdidos, que se van a perder de todas maneras, es altísimo. Ahí hay unas iniciativas, como les digo, es un tema sobre el cual quiero volver más adelante. Tercero, administración eficiente de los procesos judiciales, tema determinante, tema clave en la medida en que tenemos que fortalecer, o mejor dicho, tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra capacidad de defensa. La información que tiene la Agencia de Defensa Jurídica del Estado muestra que nuestra tasa de éxito de procesos ganados hoy es del orden de 15% mayor a lo que era hace unos años. La nación ha avanzado firmemente en ese campo. Los abogados del Estado estamos haciendo mejor nuestro trabajo. Sin embargo, sigue siendo un terreno en el cual tenemos que avanzar. Aún hoy sucede que perdemos procesos porque se pierde la prueba, porque no aparece el contrato, porque no está el informe, etcétera. De manera que la gestión eficiente de los procesos es un tema determinante. El cuarto componente es el componente relativo a la gestión del pago. Es determinante, ya lo mencionaba, poder pagar a tiempo las obligaciones litigiosas que tenemos en nuestra contra. El costo de no pagar es un costo altísimo por las razones que ya explicaba. Hay un quinto tema que es el tema de la recuperación de recursos, y el tema está básicamente en la acción de repetición contra los funcionarios. Es un tema que ha sido materia de controversia. La eficiencia que tiene la nación en ese campo es muy baja. Los procesos de repetición son complejos, pero ahí seguramente hay que seguir haciendo esfuerzos. Y hay otro campo en el cual no hemos avanzado y sí tenemos que avanzar, que es la acción de reparación directa del Estado contra los particulares, porque es que el Estado también lo perjudican, el Estado también sufre daño y nos quedamos manicruzados. Tenemos que trabajar en ese camino, tenemos que hacer uso de esa herramienta sustancial y procesal, sustancial porque tenemos derecho al resarcimiento de los daños y procesal porque el camino procesal existe, para recuperar, para que se nos compense, si nos indemnice por el daño que padecemos. De manera que ahí hay otro campo. El ciclo de defensa se nutre también de una gerencia pública eficiente. Les pongo ejemplos tales como la adecuada gestión documental, la guarda de pruebas, el adecuado funcionamiento del comité de conciliación, el uso de estrategias procesales eficientes, etcétera. De manera que es otra de los anillos, de los componentes que integran nuestro ciclo de defensa jurídica. Y finalmente está la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento va a todas las áreas, por supuesto que tiene una incidencia significativa en el campo de la prevención del daño antijurídico, tema determinante, identificar cuáles son los procesos que enfrentamos, por qué se queja la gente, en qué fallamos, cuáles son nuestras debilidades, cómo podemos hacer una defensa jurídica más eficiente, cuáles son los litigios estratégicos que tenemos que implementar. Tema clave también, les mencionaba ya el caso de la privación injusta de la libertad, en donde logramos que hubiera un cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado para que este tipo de daño dejara de ser considerado un daño que genera responsabilidad objetiva. De manera que esos son todos los ingredientes de los cuales se nutre nuestra capacidad de hacer una gestión más sólida.
Ahora, obviamente, es un tema que tiene que entenderse de una manera gerencial. La prevención del daño antijurídico no es un tema de los abogados, no es un tema que sea responsabilidad de la oficina asesora jurídica. La oficina asesora jurídica o el comité de conciliación hacen una labor de mediación, de coordinación, pero hay que ir a las áreas que causan el daño. Pueden ser áreas operativas o pueden ser áreas administrativas, pero como sea, el tema de la prevención es un tema que involucra, que abarca de manera amplia a la administración y a la gerencia de las entidades. Bien, déjenme ir a algunos ejemplos concretos de las actividades que realizamos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No. Bien, el primer servicio del cual les quiero hablar es el ICOGI. El ICOGI, como ustedes saben bien, es el sistema de información, el Sistema Único de Información de Procesos que tiene la Nación. El ICOGI es un tema importantísimo del cual ustedes son actores directos. Ustedes, los abogados del Estado, son quienes alimentan la base de datos, quienes llenan la información correspondiente. La tarea que ustedes hacen de llenar esa información es determinante. Nosotros, a veces los abogados se nos quejan y dicen, oiga, mire, es que el sistema es aburrido, es engorroso. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero el apoyo que ustedes le dan al país cuando alimentan el sistema es enorme, enorme, porque nos permite tener cifras consolidadas de los procesos que tenemos, de la distribución geográfica de los procesos que tenemos. La distribución geográfica nos dice una cantidad de cosas. Les pongo un ejemplo. El departamento que tiene mayor número de demandas en materia de acciones de grupo es el departamento de Sucre. Sucre y Córdoba son departamentos comparables. Sucre supera a Córdoba en 5, 6 o 7 veces en materia de demandas de acciones de grupo. Tiene más acciones de grupo que Cundinamarca. ¿Qué está pasando? Ahí hay unos temas que hay que analizar. Ahora, hay unos problemas que son obvios. Los problemas asociados a la violencia, pues hay una incidencia importante en Antioquia, hay unos problemas hay unos problemas marcados en Bolívar, hay unos problemas marcados en Santander y norte de Santander, etcétera. Pero hay unas caracterizaciones que se apartan del comportamiento estadístico razonable. La información que ustedes nos dan en el ICOGI nos permite saber también cuál es el monto total de las pretensiones que tenemos y nos permite calcular el pasivo contingente. Tema clave, nos permite caracterizar la litigiosidad por tipo de demandas, por sectores, por razones geográficas, como ya los había dicho, por edad, o sea, cuáles son los procesos más viejos, cuáles son los más nuevos, qué departamentos tienen tasas de resolución de procesos más ágiles, etcétera. De manera que el ICOGI nos permite tener un panorama completo y amplio de la realidad litigiosa de la nación. De manera que cuando ustedes alimentan la base de datos, es una penitencia que ustedes pagan para obtener el cielo de la información. Yo sé que es un tema aburrido, pero es importantísimo poder contar con esa información. Ustedes no saben lo que nosotros agradecemos cuando los abogados nutren esos datos, y ustedes en Hacienda pues saben bien que esa es la información que nosotros usamos para poder realizar nuestros análisis estadísticos. La agencia se encarga también de realizar lineamientos, estudios y directivas.
y en ese campo también apoyamos tareas específicas de las entidades públicas y de manera amplia de los requerimientos nacionales. Acabamos de realizar a principios del año, concluimos un estudio que veníamos analizando, o sea, relativo a una materia que teníamos en la mira de tiempo atrás, y es el relativo a la caracterización del pasivo litigioso de la nación. ¿Dónde están las obligaciones? ¿Quién debe? ¿Desde hace cuánto debe? ¿Por qué debe? ¿Cuáles son los incentivos presupuestales para no pagar? Etcétera. En el marco de ese estudio, que es un estudio que ha sido compartido con las diferentes entidades, pudimos acompañar a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda. Aquí hablo mucho del Ministerio de Hacienda porque es un tema pues, que tiene un impacto macroeconómico fuerte y ustedes son los líderes del tema. ¿Hay gente de Planeación Nacional? No, bueno. Pudimos acompañar a Planeación y al Ministerio de Hacienda en la redacción y en el impulso del artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ustedes lo tienen en la mira? Bueno, entonces aquí para darle voces nuevas a la charla, ¿qué dice el artículo 53? El artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo es el que establece cómo se va a hacer el pago de ese pasivo litigioso de la nación. El decreto que lo va a reglamentar está próximo a salir, más o menos a finales de este mes o principios del otro. Ya está prácticamente patinado con el ministro y con el DNP, entonces ya está prácticamente por salir. Entonces, ¿cómo es la historia? La historia radica, y en lo que me equivoque ustedes me corrigen, la historia radica en hacer una emisión alta de títulos de deuda de la nación, de TES, para recoger recursos que a su vez permitan pagar las obligaciones litigiosas de la nación. Es un tema muy importante, es un esfuerzo grandísimo que está haciendo la nación, que está haciendo el ministerio, en la medida en que las obligaciones litigiosas, los que sepan de técnica presupuestal de las entidades me van a entender esto, las obligaciones litigiosas tienen una calificación operativa pero no financiera, de manera que si bien todas las entidades reflejan operativamente su deuda litigiosa, no la reflejan en sus cuentas financieras. Eso hace que financieramente hablando, no operativamente, no en términos de operación, pero sí en términos financieros, las obligaciones litigiosas tengan, o sea, pasen de agache. No es que estén escondidas, pero pasan de agache. Son visibles, pero no son visibles financieramente. Eso es gravísimo en dos sentidos. Primero, en términos de la magnitud del monto actual, 9 billones, les decía, pero además es gravísimo en términos del crecimiento, de la tasa de crecimiento de esa obligación en razón de la tasa de interés que tiene. De manera que en aras de atender esa situación y esa problemática, se combinó con el Ministerio de Hacienda y con Planeación que va a haber esta emisión de recursos que tiene una tasa de interés de ¿qué? Del 8, una tasa de interés del 8 para pagar obligaciones que están al 30, hacer una limpieza de las obligaciones litigiosas y obviamente aminorar el esfuerzo fiscal que se hace en materia de costo del dinero, es decir, de tasa de interés. Ahora bien, ese es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, pero que tiene que venir acompañado de mejores prácticas presupuestales de parte de las entidades estatales. No se trata de dar vía libre a que las entidades se endeuden y dentro de 5 años sacar una nueva ley que permita sacar títulos para pagar obligaciones litigiosas. No, es una herramienta excepcional
que se debe usar por una vez para hacer una limpieza. No es un borrón y cuenta nueva, es un borrón, una reclasificación de obligaciones. Yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene previsto que las entidades a las cuales se les entrega estos recursos se les entregan en calidad de préstamo, con una tasa de interés diferente, por supuesto, y con la obligación de que las entidades que reciben estos recursos adopten prácticas presupuestales diferentes, tendientes a que este problema no se vuelva a generar nuevamente. Como les digo, con una tasa de interés del 30%, el crecimiento exponencial de la deuda que no se paga es impresionante, es un problema que tenemos que atender. De manera que ese es otro de los temas en los cuales hemos estado metidos desde la agencia, no solamente apoyando la actividad procesal como tal, la actividad litigiosa, sino también el fortalecimiento de las finanzas públicas o la introducción de herramientas que ayudan al cuidado de las finanzas públicas y de las cifras macroeconómicas. Tenemos nuestro tema de gerencia jurídica, lo mencionaba ya, es un tema clave, el tema de la prevención, tema determinante. Les decía, estamos haciendo cambios metodológicos. ¿Quién de ustedes ha trabajado en la formulación de planes de políticas de prevención? ¿Ha trabajado en las políticas de prevención? Bien. En las políticas de prevención queremos tener una mirada más amplia. Ustedes se acuerdan, las políticas de prevención actualmente se formulan a partir de la causa litigiosa más relevante. Esa fue esa fue la metodología que se implementó hace unos años cuando las políticas de prevención estaban arrancando. ¿De qué se trataba? De arrancar una buena práctica y de solucionar el problema mayor. Creemos que hoy en día eso es insuficiente, no nos podemos conformar con la solución del problema mayor, sino que tenemos que dar una mirada más amplia a los problemas litigiosos que enfrentan las entidades para tener un conjunto, un abanico adecuado, un abanico amplio de soluciones para los diferentes problemas. Ese es un primer cambio que queremos introducir. Un segundo cambio va a ser el cambio relativo a la captura de la información. Estamos trabajando en metodologías que nos permitan recoger la información de las políticas de prevención para tener un mapeo más amplio de la realidad, de las áreas de exposición, de las áreas de riesgo que tienen las entidades. Trabajamos acá también con el tema del protocolo del manejo probatorio. Está también nuestro programa de formación. ¿Cuál es la relación entre macroeconomía y formación de los abogados del Estado? Hemos llegado a la conclusión de que la formación adecuada de las personas que ejercen las funciones estatales es una herramienta conducente para solucionar varios de los problemas que aquejan al Estado. Funcionarios con más herramientas, con más conocimiento, pues logran resultados más favorables. De manera que este es un curso que se inscribe en esa lógica. O sea, si logramos, es que miren, tenemos 400 billones de pesos en pretensiones. Supongamos que la tasa de éxito es del 10%, la tasa de pérdida es del 10%, que es la cifra, o el 5%, pues, que era la cifra que daba el pasivo contingente. Eso nos da 20 billones de pesos. Si logramos un programa de formación que mejore un punto nuestro nivel de éxito y bajamos nuestro pasivo contingente de 20 billones a 19 billones, el avance que se ha hecho es un avance monumental, monumental. De manera que nuestro programa de formación se encamina hacia ese objetivo. Eso va de la mano con otras tareas
que son menos fáciles. Me refiero particularmente a formación de otros actores judiciales, a otros actores relevantes en el panorama judicial. La ESAP tiene el objetivo de trabajar también en la formación de los jueces. Los jueces hay veces consideran que en el ámbito de su autonomía deben ser autoformados y no formados por órganos gubernamentales. Ahí hay un campo en el cual se puede avanzar. Por supuesto que no es un panorama, no es una situación que suceda en todos los casos, pero ahí hay un esfuerzo por hacer. Entender que el adecuado funcionamiento del sistema jurídico es un objetivo de todos, es un objetivo adecuado para el funcionamiento correcto del sistema y no un tema pues de ramas individuales del Estado. Tenemos nuestros programas de formación a la carta. No sé si ustedes, algunos acudieron a nuestro programa de Derecho Procesal a la carta. Bien, los invitamos, haremos un trabajo de comunicación para que asistan. Nuestros cursos virtuales, había hablado ya de ellos. Queremos también trabajar, y estamos trabajando, en el lanzamiento de un banco de buenas prácticas. El Banco de Buenas Prácticas es una iniciativa que recoge algunos pasos que ya hemos dado en la materia. Particularmente tenemos un chat, seguramente ustedes hacen parte del chat, que permite circular conocimiento de manera colaborativa. Queremos articular ese conocimiento que hoy en día ya tenemos a través de una herramienta informal, volverla una herramienta formal, que permita recoger el conocimiento que se va generando entre los abogados del Estado de manera que haya unas conversaciones horizontales tendientes a apoyar las necesidades concretas que cada alguien pueda tener con las herramientas que nosotros hacemos en el ámbito del análisis jurisprudencial y análisis macroeconómico que realizamos. En fin, esas son las actividades que hacemos. Son actividades que nosotros entendemos que tienen un impacto macroeconómico en algunos casos de manera directa, en otros casos de manera indirecta. Por supuesto que la defensa del Estado no se agota con las labores que hacemos en los estrados judiciales. La defensa del Estado es un universo amplísimo que cubre una gran cantidad de actividades. Algunas son actividades de abogados, otras son actividades de financieros, otras son abogados de las personas que prestan actividades de apoyo logístico, las personas que se encargan del adecuado almacenamiento de la información, que ayudan a que tengamos pruebas adecuadas, que permiten que los pagos se hagan oportunamente y que llevan que pequeñas actuaciones que realizamos en nuestra vida cotidiana incidan en las grandes líneas de política macroeconómica que tenemos que poner en marcha. Les ponía el ejemplo de nuestro artículo 53. Nuestro artículo 53 va a traer una cantidad de esfuerzo logístico significativo. Imagínense el Ministerio de Defensa, hay personas del Ministerio, bueno, hay personas de la Policía, hay personas del Ministerio. Imagínense ustedes con un cheque de 3 billones de pesos para pagar obligaciones, así tengan la plata dentro de la cuenta bancaria, hacer el listado de los deudores, de los acreedores, definir a quién se le paga primero y a quién se le paga después, llenar el certificado de pago para que la persona no pueda reclamar 2 veces, identificar quiénes son los poseedores de las obligaciones cuando quiera que haya habido sesiones de las mismas, etcétera. Son actividades que deben llevarse de una manera ordenada y son aquellas actividades que muestran cómo la política macroeconómica se impregna en la actividad cotidiana de las entidades y son todas aquellas pues, las tareas que desde la agencia queremos acompañar con los órganos correspondientes. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública.